Bueno, decíamos, una de las dicotomías que se presentaban en este conflicto de 129 días, Pedro, te pregunto a vos, es estas diferencias fuertes que había entre las bases, o sea, la gente que estaba protestando en los piquetes que se habían dado en toda la República Argentina, en donde se dificultaba el paso de alimentos, el paso del cereal, los camioneros que también estaban sumándose, la gente que ya no podía, es cierto, también no había alimentos en los supermercados, era una situación crítica. Y la mesa de enlace, era una diferencia fuerte y que se acentuaba con los días. Yo me recuerdo en ese momento, quizá el corte de acá del norte de Anizacate era uno de los más duros del país. Y claro, estaban todo ese grupo autodenominado en ese momento autoconvocado. ¿Cierto? Que estaban fuera de todas de cualquiera de los organismos gremiales, ¿no es cierto? Que eran tanto Sociedad Rural Argentina de Buenos Aires, Confederaciones Rurales, son todas las rurales del interior, Federación Agraria o Coninagro, que era básicamente, en términos históricos, la estructura base del gremialismo rural. Aparece este grupo, digamos, con una actitud más beligerante, más agresiva, e incluso yo me acuerdo, un ganadero socio nuestro del norte, del departamento Sobremonte, pasa con el camión con Hacienda, le tomaron el chofer del camión armado, le llevaron a la rural de Jesús María el camión con Hacienda, le largaron la Hacienda a los corrales y tenía que después él, obviamente no intervino la policía, ni fiscal, ni nada. Entonces, en ese sentido, creo que esa puesta en escena tan agresiva de todos estos grupos que no estaban en la órbita, ¿no es cierto?, de lo que eran las organizaciones gremiales, llevaba el tipo de conducta, digamos, que provocó adentro mío, porque no es lo mismo la realidad del sojero que del tambero o del ganadero, porque el tambero tiene que transportar todos los días la leche. Digamos, con los cortes hubo problemas. En las fábricas que estaban del interior no podían llegar los motores, no se podían fabricar tractores, no se podía fabricar maquinaria, o sea, habían producido una lesión, digamos, en todo lo que era la cuestión productiva, al margen de la cuestión de quienes solamente son sojeros, ¿no es cierto? Yo me acuerdo una vez para comprar carne, me recuerdo, tuve que atravesar 3 piquetes, yo vivo en el interior, y tuve que, para llegar a un lugar donde vendían carne, porque no había ya en las carnicerías, tuve que atravesar 3 piquetes tratando de que no vieran que traía carne, porque era una cosa que se ponía complicado, ¿no? Carlos, vos querés agregar algo y complementar lo que dijo Pedro. Sí, hoy, después de 10 años, es inentendible cómo todavía exista la palabra autoconvocado. Y muestra eso la gran falencia, la gran deuda que tiene el sector agropecuario en búsqueda de algo que le permita al productor, no la opción de agremiarse, sino la obligatoriedad de agremiarse. Ajá. Y después que cada productor se identifique con la entidad que lo pueda representar. Pero en realidad yo pienso que podría haber sido mucho distinto si el sistema que tiene gremial el sector agropecuario fuese diferente. Porque un gremio fortalecido económicamente puede tranquilamente capacitar a dirigentes y toda esta masa, que incluso yo también era un autoconvocado en esos momentos, podrían haber tenido otra visión, otra expectativa. En esos momentos era totalmente inmanejable. Para los dirigentes que estaban en la entidad agropecuaria, yo recuerdo, llegaban a un piquete y no era fácil, no era muy sencillo. Bueno, es una deuda que alguna vez desde el gobierno podrían tranquilamente generar la obligatoriedad. Los productores pagan tantas cosas, pagamos tantas cosas, pero no somos capaces de pagar la cuota sindical que le corresponde y que después se lo devuelve el gremio. Muchas veces se consiguen, porque dice, bueno, ¿qué se consigue? Se consiguen muchas cosas trabajando como trabajan los presidentes con cada una de las entidades. El tema es que nos piden y solicitan como si pagaran 2 camiones de soja, te protestan como si pagaran 1, pero en resumen muchos ni te pagan ni siquiera, no una bolsa grande, una bolsa de 50 kilos. Entonces es muy difícil para las entidades llevar toda la representación y luchar por los derechos. Eso se evidenció con fuerza ahí en ese momento.
Ahí apareció, claro. Bueno, y hablando de la retención, hoy se habla de retenciones de nuevo, nuevamente es un tema que se discute fuerte. Bueno, hoy se vuelve a discutir porque el programa de reducción de retenciones que anunció el gobierno, en realidad ha habido como versiones, de nuevo, que ante el problema fiscal, dice, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Y entonces alguien, supongo yo, no me consta, pero alguien del gobierno debe haber dicho, che, ¿y si paramos el cronograma de reducción de retenciones? Promesa de campaña. Claro, yo personalmente creo, al margen de la discusión, las retenciones son un mal impuesto. Son un mal impuesto. Los hay peores, ingresos brutos es probablemente peor que una retención. Pero, digo, son un mal impuesto, pero yo creo que el gobierno, digamos, no porque tenga acceso, pero me parece que el gobierno va a sostener lo que prometió, que dijo, voy a ir bajando las retenciones. Esa promesa le va a significar, entonces de nuevo, si voy a bajar los impuestos, la complejidad de reducir el déficit vía reducción del gasto público. De manera tal que, por eso es que estamos en esta discusión entre la nación y las provincias respecto de cómo se va a distribuir el ajuste fiscal que dice que va a hacer el gobierno. Yo no dudo que alguien en el gobierno debe haber pensado en la posibilidad de decir, bueno, frenemos este programa de reducción de retenciones. Ahora, me da la impresión que el presidente y el ministro Duhovne, por lo que he escuchado yo por los medios, se ha comprometido que se mantiene eso. O sea, ¿Aún si el Fondo Monetario le pudiera imponer eso? Sí, el fondo en realidad, más que mirar eso le puede sugerir. El fondo lo que va a mirar es el resultado primario. Es decir, va a decir, bueno, a ver cómo está esto, a ver si están cumpliendo la meta fiscal. Y junto con eso, de todos modos, además el fondo, más allá del tema de las retenciones, va a decir, me parece que la presión fiscal está un poco alta, o sea que la reducción de retenciones iría en línea con la recomendación de bajar la presión fiscal. Ajá. Porque si uno mira las cuentas públicas de Argentina, el promedio 1983, 2000, digamos, antes de la crisis del 2001, el gasto público es 25% del PBI, del Producto Bruto, ¿no? 25%. Si uno mira cuánto llegó en 2014, entre 2004 y 2014, pasó de 25% a 44%. Entonces, cuando uno dice, yo subí tanto el gasto público, ¿cómo ocurrió eso? Al margen de la discusión sobre la eficiencia o no, la buena asignación de recursos, no. Cuando uno mira, bueno, ¿qué es lo que hizo el gobierno en ese periodo? Bueno, aumentó los impuestos, la presión fiscal en Argentina subió más de 10 puntos en ese periodo, es mucho, y a su vez incurrió en déficit, porque subir 10 puntos no le alcanzaba, y que fue el problema que finalmente ocurrió. Entonces digo, en realidad hay como un cierto consenso de que Argentina debería tener un poco menos de presión fiscal. No digo la que tiene Chile, que es muy baja, pero un poco menos, seguramente. Ahora, bueno, eso es fácil de decir. Ahora es difícil de hacer, a menos que haya una estrategia de reducir el gasto. Y ahí se entra en otro terreno. Cuando uno habla de reducir el gasto, es más fácil decirlo que sentarse en el ministerio a hacerlo. Yo siempre digo, algunos colegas que ven en la televisión que dicen, no, el gobierno lo que tiene que hacer es bajar el gasto público el 20%. Claro. Digo, si yo fuera presidente y viene y me dice, vamos a bajar el gasto público 20%, ¿cómo vamos a hacer? Y vamos a echar 1 millón de empleados, claro, lo que sea. Digo, bueno, el primero que te voy a echar es a vos, porque no es sustentable políticamente, digamos. La política económica, antes que nada, es un diseño de política. Entonces, por eso ahora, con un déficit fiscal importante como tiene el gobierno, nos vemos con esta, digamos, con ciertas vacilaciones del gobierno sobre cómo va a finalmente implementarlo. Por ahora ha dicho, vamos a bajar 300.000 millones, y de esos 300.000 millones, 100.000 millones le toca a ustedes, le he dicho a los gobernadores. Pero todavía lo tienen que discutir. Bueno, en estos últimos 3 minutitos que nos quedan, hagámoslo entre todos. ¿Qué nos dejó este acontecimiento de la 125 durante estos 10 años que hemos podido aprender? ¿Qué nos falta? Hagamos un cierre entre todos. ¿Quieren? Arranca Carlos, que es el que estuvo en los piquetes. Y bueno, yo la verdad que fueron 10 años para mí muy importantes, ¿no? Porque más allá del enfrentamiento, más de todas las cosas que uno vivió, yo la verdad me siento muy agradecido de estos 10 años porque me dieron la posibilidad de participar en una entidad, de formarme, de comprender cómo son las cosas
Así que a mí me dejó un aprendizaje más allá de todos esos días vividos con mucha euforia, mucha locura y hoy mirado desde lejos, ojalá que nunca vuelva a suceder. Y cuando recién hablábamos de las retenciones actuales, a mí me gusta abordar el tema ambiental, ¿no? Por ahí mucha gente dice, bueno, le sacaron la retención al trigo, la retención al maíz. Yo digo, menos mal, en ese sentido uno avala la quita de retención en nuestro cultivo que nos permite tener una rotación adecuada, ¿no? En el tema de la retención de la soja es un tema para pensar, para abordar, y a mí me preocupa mucho el equilibrio que tenemos que tener en nuestro suelo. Una cosa que me preocupa mucho, que lo quiero mencionar, por ahí es una obra de ingeniería que quieren hacer desde Arroyito hasta Buenos Aires. La verdad, eso me parece una tremenda locura, y peor aún cuando hablan de que eso sería una parte de solución a lo que vivimos hace poco, que son las inundaciones. Entonces, yo digo, no, totalmente, eso es como tirar basura debajo de la alfombra. Lo que hay que poner en debate es el ordenamiento territorial que necesitamos nosotros en Argentina y no decir, bueno, esta es una parte de la solución de las inundaciones, ¿no? Bueno, Pedro. La integración vertical tiene que ser una discusión que se tiene que abordar en poco tiempo. El campo tiene que ir necesariamente, y soy reiterativo, hacia un desarrollo. Digamos, en esta continuidad de primarización que va produciendo, va a ser agotadora de los suelos, del agua, digamos, contaminadora. Entonces, son cuestiones que van a quedar pendientes. En ese sentido, creo que pasaron 10 años y el tema sigue sin discutirse, digamos. Hubo mucho crecimiento en la industrialización de la soja. De hecho, somos el primer productor mundial de aceite de soja, pero no hubo un acompañamiento. Se hizo un complejo importante. Incluso en algunos pueblos de Córdoba al interior hay un desarrollo relativo, pero no hacia el resto de la cadena. Y una cosita más, con respecto a todo lo que nos pasó. Vivimos algunas instancias donde los pequeños productores les pusimos el pecho, como quien dice, las horas y todo en la ruta, en beneficio de aquellos que tienen otra mayor escala, ¿no? Pero cuando hubo la posibilidad de abordar la segmentación, muchas de las otras entidades nos dieron la espalda, diciendo incluso barbaridades. Y dentro de lo que se había acordado era segmentaciones que iban a aprobar el tema de segmentación en las distintas entidades. Pero al momento de que tuvimos la posibilidad de concretarla, no tuvimos el apoyo que se necesitaba. Bueno, Alfredo, 2 palabritas más. Bueno, mi visión, digamos, hacía 10 años fue acerca de cómo en determinado momento una decisión que tiene que ver con la política económica puede generar tamaño, grado de convulsión social. Es como yo diría, una lección para los economistas, ¿no? Yo suelo decirle a mis alumnos que están por recibir el último año, hay 2 cosas que no deberían hacer. Primero, traten de parecerse a los astrónomos más que a los astrólogos. Si no hagan esos pronósticos fatalistas. Bueno. Y en segundo lugar, pero mucho más importante, piensen que las decisiones políticas y económicas involucran gente. Cuando se toman decisiones o se da un número, son personas. Y como una decisión generó semejante convulsión social, ¿no? Es un ejemplo válido para la clase, ¿no? Sí, yo suelo usarlo. Cuando uno habla de pobreza y dice Argentina tiene 1/3 de sus personas bajo la línea de pobreza, no es 1/3, no es 30%. Es gente que está padeciendo eso. Millones. Muchísimas gracias. Gracias. Nos encantó tenerlos aquí. Temazo el día de hoy, con justamente los especialistas, los que más saben. Señores, esto es Debates. Nos encontramos mañana a las 21, como todos los días, aquí en Canal U. Un abrazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias.